Bien, ya estamos de vuelta, televidentes amigos en Radio TV Noticias, su amigo y servidor Hugo Jacome Basurto, 10 horas con 57 minutos, 10 horas con 57 minutos. Una transmisión en vivo y en directo desde la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guayas. Hace unos instantes hice un comentario, brevísimos comentarios hasta que venga nuestro invitado de hoy, el doctor Juan Bareles Cabrera, vicepresidente nacional de la CEDOCUT, y un alto dirigente, muy conocedor de materia laboral, etcétera, etcétera. Con él vamos a topar el tema que así epidérmicamente les manifestaba sobre los efectos de las políticas arancelarias de don Mr. Trump. ¿En qué medida? Primeramente, bienvenido. ¿Cómo está usted, doctor, a los tiempos? Muchas gracias, Hugo, y saludos a todos los televidentes de este programa de HJB. Estamos, digamos... Oiga, ¿usted es MLCista o qué? No, yo, mi color favorito siempre fue el celeste, ¿no? Soy MLCista, por supuesto. No podía ser de otra manera. Bueno, no se confundan, yo soy barcelonista. Mírenme bien los cuernos, pila con eso. Sí. No son torcidos, sino rectos. A veces lo ve. Por respeto también a mis años y todo lo demás. Bien, Juanito, hay una situación, don Donald Trump, para nadie es desconocido, esa política arancelaria que afecta obviamente a toda la economía mundial. Ya por ahí don Xi Jinping le está advirtiendo, las grandes potencias que tienen un concepto diferente a la política exterior de los Estados Unidos en materia económica, han señalado su preocupación, pero también debe de preocuparnos a nosotros porque somos una economía absolutamente microscópica respecto de las grandes economías a nivel mundial. ¿En qué medida esta elevación del 10% para los productos ecuatorianos nos afecta positivo o negativamente? Bienvenido, Juanito. Gracias. Yo creo que tenemos que comenzar haciendo un breve análisis sobre lo que realmente significa la política del presidente norteamericano Donald Trump para los ecuatorianos, los latinoamericanos y el mundo. Una de las cosas que ha venido escondiendo los Estados Unidos de Norteamérica es su crisis. Y esto es lo primero que deben los analistas, los periodistas de opinión, es lo primero que debieron haber pensado. ¿Por qué? Porque las cosas no son de casualidad. Así es, todo tiene un porqué, así es. Resulta que los Estados Unidos es el mayor país endeudado del mundo, en trillones de dólares. Claro. Entonces, lo venían escondiendo, trasladando la crisis norteamericana a los países de menor desarrollo, compitiendo, ¿no es cierto?, a trompadas con las guerras que inician, que fomentan y que apoyan en el mundo. O sea, esa es la cortina de humo. Y esa es una cortina de humo para esconder su realidad económica. Su realidad, porque en buenos términos, lo que ha hecho el presidente Trump es decirle al mundo, nosotros tenemos una deuda, ¿no? Los norteamericanos, y queremos recuperar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer de distintas maneras. En primer lugar, con la guerra. Claro, esa ha sido su... Y la guerra hoy no solamente se hace con armas físicas, armas químicas, armas biológicas, sino que también hay una guerra comercial. Esa es la guerra que nos toca librar ahora en el siglo XXI. Una guerra comercial que le ha declarado al mundo. Y los Estados Unidos, una de las cosas que la gente no entiende, ¿cómo es que le declara la guerra incluso a sus amigos? Sí, a Canadá, ¿no? a sus más cercanos amigos? Es que desgraciadamente los Estados Unidos ha venido adoleciendo justamente de la gran riqueza que tenía a través de la explotación que hacía en los distintos pueblos que hoy de alguna u otra manera se han ido independizando, ¿no?
Entonces no les queda más colonial, claro, digamos, el capitalismo explotadora. tiene tres manifestaciones económicas, ¿no? La acumulación del capital, que es la primera, la segunda, que tiene que ver con la explotación de la mano de obra, es decir, la explotación del trabajo, y la tercera, que es producto también del siglo XX, que es el gran mercado de capital, o sea, que estamos frente a otro tipo de capital que no genera ninguna riqueza, sino solamente fortuna para quienes desde el sector financiero, ¿no es cierto?, le imponen intereses a los depositantes, a quienes solicitan los créditos, y que mantiene la famosa deuda que se traslada en deuda externa en el mundo. Pero de ahí nada más. Ha ido una economía norteamericana, ha ido cada vez y cuando, ha ido mermando, haciéndose más deficitaria, porque no produce. Los Estados Unidos básicamente es un Estado que más bien consume. Eso es lo que tiene que ir pensando la gente cuando hace este análisis. Ahora bien, en la situación actual, ¿cómo nos afecta a los ecuatorianos? Es lo que quieren esconder los comentaristas, los economistas, los periodistas en el Ecuador. Ya. ¿Y por qué quieren esconder? Porque realmente nosotros no necesitamos, hoy no necesitamos un presidente doméstico ante los Estados Unidos. Ya. Un presidente que tenga más intereses afuera del Ecuador que dentro del Ecuador. ¿No? Un presidente que tenga ubicado perfectamente que para la protección de la economía nacional tiene que pensar en la gente y que tenga un plan de trabajo, y que tenga un plan de trabajo práctico para poderlo aplicar en el país de acuerdo a nuestras realidades. Claro, eso le da a la candidata González una gran cancha para decirle cómo es que no nos va a afectar a nosotros. ¿Saben ecuatorianos, compañeros y compañeros que nos escuchan, saben ustedes que uno de los rubros más altos que tiene el ingreso ecuatoriano, ¿no?, anualmente, son las remesas de los migrantes? Y esto ha afectado y mucho la economía norteamericana, pues hoy, fíjense ustedes, la elevación de los precios de los productos de necesidad o los productos más primarios en los Estados Unidos se han elevado tanto que hoy al mes de abril, a los primeros días del mes de abril, el señor Donald Trump está con una contrasimpatía de más del 55%. ¿Qué significa esto? Que si no hay consumo, no hay trabajo. Claro. Esto ha afectado el trabajo sustancialmente en los Estados Unidos, en Europa y en el resto de los países periféricos, que consumían los productos que van desde América Latina, claro, o desde África hacia los Estados Unidos y hacia Europa. Los europeos ya hoy se están convocando para una reunión de todos los países europeos para hacer un frente contra las políticas de Trump. Los asiáticos con Brasil, con China, India, ¿no es cierto?, se van, y con la India, se van acercando a una cumbre mundial para defenderse de las políticas del gobierno de Trump. Pero en América Latina y en el Ecuador, ¿no es cierto?, tenemos gente como Milei en Argentina, tenemos gente como el señor Noboa en el Ecuador. Donald Noboa, ¿no?, le dicen ahora. Que va a, digamos, se gasta dinero de los ecuatorianos para irse a dar la mano con el que hoy nos está atentando contra esos 5.000 millones de dólares que llegan anualmente de remesas al Ecuador y que sostienen la economía nacional. Pero por otro lado,
¿por qué no quieren decir la verdad los medios de comunicación? Porque como estamos a una semana de las elecciones, ¿no? Comienzan a hablar de que hay que proteger el dólar, que nosotros no podemos salir de la dolarización, que la dolarización es una gran... Cuando el dólar está en crisis. Está bien si nosotros tuviéramos la protección del gobierno norteamericano con respecto a su moneda. Está bien si es que nosotros hablamos de que una moneda dura, en este caso el dólar, no la podemos sacar de la economía nacional porque sería un alto riesgo. Pero hay que decirle al país, la verdad. ¿Por qué no lo dicen? Porque afectan la situación electoral del señor Noboa. Ya el señor Noboa, con lo que hizo de ir a acercarse al señor Trump a darle la mano y a salir de la primera portada de los periódicos ecuatorianos. Aquel que nos hace daño. Exacto. Todo eso, todas esas familias que viven de la remesa mensual de los migrantes, ya hoy le están viendo con muy mala cara esos gestos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos un presidente que defienda a los ecuatorianos, no que sea amigo del señor Donald Trump, que hoy nos está afectando la economía nacional. No que sea enemigo, pero que sí tenga una relación coherente y soberana, pues. Pero miren ustedes lo que dicen los señores de las cámaras de la producción y también del gobierno, que son la misma cosa. Sí. Ellos dicen que esto hay que resolverlo haciendo comisiones para ir a hablar con los Estados Unidos para buscar un tratado de libre comercio. Señores, nos están viendo la cara de idiota, porque lo que les dice la política norteamericana hoy es que no quieren tratados de libre comercio. Esos tratados le han afectado a su economía. ¿Qué es lo que quiere hoy el señor Donald Trump? Y lo ha dicho. Quiere recaudar 100.000 millones de dólares en un año para mejorar la economía de su país, de su estado. ¿Por qué? Porque está tan desgastado por la guerra de Ucrania, está tan desgastado por las guerras que tiene en el África, porque está tan desgastado por los enfrentamientos que tiene en el Asia. Es decir, nosotros tenemos que pagarle la guerra a los Estados Unidos con los aranceles, y no me vengan a decir, porque eso hasta el día de ayer era el comentario, dice, no nos afecta mucho porque solamente es el 10%, pero hay otros países que tienen más. Señores, el mundo no se mueve así. Ellos quieren engañarle al pueblo ecuatoriano. La situación es que si hoy los aranceles se suben en el Estado, lo que hace es disminuir la producción, la exportación y el consumo. ¿En dónde? Sea en los Estados Unidos o en Europa. ¿Cómo han dicho? No, es que ya vamos a ver que estos aranceles lo tiene que absorber, en primer lugar, el productor, en segundo lugar, el importador, y en tercer lugar, el consumidor en los Estados Unidos o en Europa. Hablemos claro, así no se maneja la economía. Si usted le agrega un valor al producto ecuatoriano, lo que hace el productor, el gran productor, es disminuir el salario. ¿El salario de quién? De quien trabaja la tierra y quien vende su fuerza de trabajo al productor ecuatoriano, sea este agroindustrial, correcto, o sea este pesquero, o sea este lo que sea. Y eso se lo traslada obviamente al trabajador y él a su familia, y por lo tanto más pobreza para los ecuatorianos. Menos capacidad. Nosotros no queremos un presidente que se vaya a estrechar la mano de quien nos está golpeando en la cara. Nosotros queremos que haya una política de dignidad, que se sintonice con las realidades nacionales. Una política de dignidad que le salga a decir a los países latinoamericanos: señores, reunámonos como lo hacen los europeos, como lo hacen los asiáticos, reunámonos para defendernos de esta agresión que está haciendo, ¿no es cierto?, el gobierno norteamericano del señor Trump. Pero si tenemos un paniaguado
que paga a los lobistas para que le consigan una foto. Estamos jodidos, compañeros. Así de sencillo. Y esto lo decimos con absoluta responsabilidad, porque no es que nosotros nos gusta, porque sabemos los trabajadores, ¿no es cierto?, quienes luchamos justamente contra un gobierno del señor Correa, cuando nos restringió las libertades democráticas y sindicales, cuando nos persiguió a los dirigentes que no estábamos de acuerdo con su política. Pero lo que quieren ahora decir que la señora Luisa González es igual, no, son dos personas diferentes, son dos momentos diferentes, son dos escenarios diferentes que tenemos que cualificar. Hoy el mundo ha cambiado. El señor Correa puede seguir digamos, con su nostálgica forma de pensar, su tiempo histórico, pero ya no va más. La sociedad ecuatoriana, los jóvenes, ¿no?, la dirigencia actual ha evolucionado y tiene que saber que hoy está primero, antes que los resentimientos y antes que las situaciones pasadas, está lo que nosotros tenemos que pelear de hoy al futuro. Juanito, hay una situación, vean este tipo de cosas, estimados televidentes amigos, por eso es necesario acudir a las fuentes informadas, objetivas, no aquellas fuentes que por lo general se presentan en los medios tradicionales, que lo que hacen es ocultar las penosas realidades que estamos viviendo los ecuatorianos, y nos ocultan también el porqué de los efectos de las políticas de Donald Trump para con el país. Necesitamos un presidente que se sintonice con las realidades, que conozca a fondo el Ecuador profundo, y no que sea un simple turisteador de don Donald Trump o de cualquier otro señor que esté allá en la Casa Blanca, como que eso de alguna manera u otra nos va a blindar de los nocivos efectos de las políticas arancelarias. No es así. Juanito, se acerca un proceso electoral. En este contexto, la gente debería de tomar conciencia de estos conceptos que tú nos estás manifestando, porque se trata de eso, de que la gente vaya empoderándose de lo que puede ser capaz un pueblo organizado, un pueblo medianamente, digamos, con mayor criterio político e ideológico. Mire, yo tengo que decir muy a mi pesar, el problema entre los ecuatorianos es la desunión que hemos tenido en los últimos 20 años, digamos. Y que lo siguen fomentando. Y que lo siguen fomentando. La división de los movimientos sociales, de los movimientos sindicales, del movimiento campesino, del movimiento indígena incluso. Pero yo creo que estas cosas que están pasando en el mundo, porque esto ahora, en la primera quincena de abril, se va a notar la baja de ingresos que va a tener. No, es que vienen al Ecuador. O sea, son remesas que vienen al Ecuador, claro, pero que llegan al hogar de los ecuatorianos. Claro, y además que mueve la economía nacional. Por supuesto, y miren ustedes por qué la gente de Cuenca, donde tuvo un buen repunte el gobierno del señor Noboa, hoy el repunte es al contrario. ¿Por qué? Porque esa gente en su gran mayoría vive, claro, de las remesas. Exactamente. Y es una gran cantidad de personas. Y parece mentira. Es lo que está mirando en este caso la tortilla, en la campaña electoral. Ni siquiera son los que viven en el Ecuador, sino los que viven en el exterior, que le están diciendo: necesitamos un gobierno que se haga respetar, no que se venga a arrodillar frente al amo por sus intereses personales y familiares. No, sino queremos un presidente o una presidenta que tenga dignidad. Si eso es posible, yo no pido mucho, porque decirle a los correístas, no a la gente que está con Luisa en este proceso electoral, sino a los correístas que han sido y siguen siendo, y está bien que lo sean, porque esa es la libertad, ¿no?, de nostálgicos. A ellos no lo vamos a cambiar. Debieron hace tiempo haber aceptado los errores que cometieron. Claro. No decir que todo fue perfecto, que todo fue lo mejor, no. Refrescar los conceptos tuvieron el tiempo suficiente para decir: nos equivocamos en esto.
debimos haber dejado de lado las disputas que habían dentro del movimiento social y debimos haberlo mejorado, haberlo fortalecido, a que crezca la voluntad popular, porque nosotros desgraciadamente hoy no tenemos una unidad monolítica en el movimiento de los más pobres. Pues, sin embargo, creo yo que en estos últimos días, donde se ha visto realmente cosas terribles de parte del Estado ecuatoriano, porque se produce un accidente, digamos, y se derrama el petróleo en Esmeraldas y se culpa al contendor de la política, cuando eso debió haberse remediado inmediatamente, técnicamente, de manera urgente, para que eso lo han utilizado como arma política para regalar dádivas para conseguir el voto, comprar el voto. Posiblemente hayan logrado eso, pero cuando se termine en esta semana la ración de los víveres que han dejado, o cuando simplemente haya pasado la desencia de este tema, la gente sigue con pobreza, la gente sigue con hambre, la gente sigue sin trabajo. Pero esos bonos a la hora del té, cuando ojalá, no sé, pues el pueblo es el que tiene la última palabra, le dirán, ¿sabes qué? Yo te prometí, busca quien te dé, que no se dé nada. Yo creo que es importante que la gente piense que si esta situación, que ya de por sí es bastante difícil, por la inseguridad, por la falta de empleo, por la falta de medicina en los hospitales, por la falta de educación, con la falta de recursos económicos en los bolsillos de los ecuatorianos, realmente si nosotros queremos continuar viviendo así, porque lo que nos están diciendo es que por qué queremos volver al pasado. No, si no queremos volver al pasado, queremos volver a una situación de donde no tengamos que depender, ¿no es cierto?, de la seguridad para trabajar, de la seguridad para invertir, de la seguridad para producir. Eso no quieren los ecuatorianos. Ahora, se ha hablado mucho de los jóvenes. Los jóvenes ya decidieron su voto en la primera vuelta. Recordemos nosotros que las dos campañas hicieron que la primera vuelta sea el voto útil. Por lo tanto, hoy el voto que está, digamos, en disputa, no es el voto de los jóvenes, no es el voto de los sectores marginales, es el voto de ustedes, de la gente que escucha este programa y que piensa. No pensemos con el resentimiento de ayer, pensemos con una actitud diferente del futuro. Pero para eso nosotros tenemos que no solo elegir, porque esa es la otra cosa, que la gente elige, pero no le hace el seguimiento con la organización, con la unidad, con el trabajo en las bases sociales. Allí es donde tenemos nosotros que enrumbar. Si no, acordémonos lo que pasó en el año 15 y 16, cuando tuvimos que hacer digamos, mucho esfuerzo para volver a recomponer el tejido social y volver a tener una expresión de la clase trabajadora y de los campesinos e indígenas en el país. Hagamos algo. Pero que le interrumpa ahí, porque sí me parece interesante. Estos temas deberían ser aleccionadores, deberían ser motivos de discusión. La discusión no es una diatriba, no es insulto, discusión es exponer argumentos, analizar y buscar una posibilidad de avanzar, ¿no? Este acuerdo entre el Pachacuti y la Revolución Ciudadana en términos de los 25 puntos programáticos que tienen mucho que ver con temas muy importantes para el país, en la parte económica, social, productiva, etcétera, ¿no cree que este debería de pronto ser un punto de inflexión para que la gente entienda que esa debe ser una política de Estado a futuro, pero con el empoderamiento, digamos, de las masas populares, no solamente aquel que, como tú dices, va y vota y no, al contrario,
que serían bases fundamentales para construir un nuevo Ecuador que en verdad sea para todos los ecuatorianos. Sí, mire, y yo tengo una lectura histórica de este tema. Usted conoce que el movimiento indígena generalmente siempre ha dudado, siempre ha sido duditativo al momento de expresar su preferencia electoral que no sea la de Pachacuti. Ellos generalmente tienen un voto étnico, sí, ¿no? Pero en la etnia indígena tenemos también lo mismo que tenemos en el resto de la sociedad. Tenemos indios patronos. Así es, guasicamas de casa grande, digamos. Tenemos indios peones, ¿no? Que labran la tierra, que son la gente que mantiene una conciencia social diferente a los amos, y también tenemos un sector político que tiene varias vertientes, y una de las vertientes es la vertiente de derecha, que tienen una gran influencia en los sectores fundamentalmente del sector productivo indígena. Que es una contradicción, porque se entiende que ellos son de extracción popular, de una etnia aplastada, vilipendiada, esclavizada. Y siempre han sido... vendieron su conciencia. Siempre han sido esquivos a las posturas de izquierda socialista, siempre. ¿Qué hubo que hacer en esta ocasión para que por primera vez se expresen de manera pública y se comprometan? Así es. Hubo que hacer una situación que quizás la misma candidata Luisa González no lo tenía en su mente, en su planificación. El Partido Socialista, que es un partido histórico, lógico, ¿ya?, que había sido golpeado fundamentalmente en su dirigencia en el gobierno de Correa, que no estaban seguros que se iba a pronunciar en esta ocasión, y que a lo mejor iba a dejar a la libre. Sí, a ver qué pasa. Hubo una gran reflexión interna, hubo una discusión de muchos quilates, con mucha gente, de manera orgánica, decide, claro, histórica, ¿no? Decide, como siempre lo ha hecho, porque no es la primera vez en la constituyente del 44, recuerden la gente que tiene todavía memoria, y si no que estudien la historia, los socialistas nos hicimos cargo de la constituyente y trajimos a Velasco en contra del voto del doctor Manuel Agustín Aguirre, que fue el que tuvo que asumir la presidencia de la constituyente e irlo a traer a Velasco de Colombia, y luego siendo que él estaba seguro que nos iba a traicionar, porque así lo dice, como ocurrió. Pero nosotros responsables históricos de mantener nuestra postura democrática, teníamos que dar un paso adelante, o nos quedábamos con un proceso de dictadura o avanzábamos un proceso democrático. Además que las condiciones históricas lo permitían. Luego después, una cosa reciente, en el año 98, en el 1998, en la constituyente del 98, ¿acaso el doctor Osvaldo Hurtado no dejó votada la constituyente? ¿Y quién tuvo que hacerse cargo? Un socialista, Enrique Ayala, y se logró los acuerdos que tenía esa constituyente para el momento. Para ese momento. ¿Por qué? Porque había que salvar el proceso democrático. ¿Por qué? Porque había una crisis en el Ecuador. Hoy, en el 2025, que estamos frente a otro momento histórico, donde el asunto es tan cerrado que nuestros 100.000 votos que sacó la lista nacional del Partido Socialista hoy son más que importantes, por supuesto, pero son definitivos. Pero la importancia más elocuente de esto, ¿sabe, Hugo, cuál fue? Que los obligamos al sector indígena
a que se defina y que no deje en libertad de que los que quieran votar voten por donde sea. No, señor, que se defina que una cosa es la postura del gobierno nacional y sus políticas antipopulares, anti-empleo, anti-desarrollo del país, y una posibilidad de un nuevo gobierno al que no hay que darle un cheque en blanco, sino hay que manejar correctamente la organización para impulsar a que sea un gobierno patriótico, nacional y de defensa de los sectores populares. Por eso creo que hoy esas dos decisiones de dos partidos, del uno que tiene que ver con el movimiento indígena y el otro el partido histórico, el Partido Socialista, fueron un paso importante para que hoy tengamos una mejor, condición para poder enfrentar al neoliberalismo y ganar un proceso electoral para cambiar esta situación que estamos viviendo. Le agradecemos al doctor Juan Bareles Cabrera, vicepresidente nacional de la CEDOCUT, una exposición muy interesante, muy importante, que ojalá la ciudadanía se haga eco de esto, porque de eso se trata, no hablar cualquier cosa, lo que dicen por ahí en cualquier medio de comunicación tradicional, que mienten y mienten todos los días, porque nunca analizan. Yo me di cuenta de esta situación, televidentes amigos. Anteayer, la clase trabajadora del CENEL y los jubilados salieron a las calles por lo que consideran un atentado, la resolución de la Corte Constitucional de retrotraer sus derechos, resucitar a un proceso que estaba, ya archivado. ¿Saben cuál de los medios de comunicación tradicionales cubrió esa manifestación que fue muy grande, que llegaron a la gobernación, que nunca los atendió la gobernadora, sino el intendente? Ni uno de los medios tradicionales. Eso nos debe dar la pauta a nosotros, que aquellos medios no representan a la ciudadanía ni a las masas populares, sino a ciertas élites. Hay que reflexionar y no volvernos a equivocar el 13 de abril. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros, y de esta manera hemos llevado para ustedes una nueva emisión de Radio TV Noticias HJB este día viernes. Recuerda que es viernes, fin de semana para recordar, el cuerpo lo sabe, pero también debes de saber que debes de cuidarte en un momento donde la inseguridad campea en todos los rincones de la patria. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Nos vemos.